en honor a los héroes que hacen trasplantes y que encima van a aguantar hasta el final, vamos a ver. Bueno, así rápidamente, yo soy nefróloga, soy formada en el Brasil, tengo un masterado también en coordinación en trasplante de órganos. Y en Paraguay tenemos que dedicarnos a varias cosas. Es imposible hacerlo solamente en trasplante, ¿verdad? No tengo conflicto de intereses. Y bueno, y el tema que me pidieron hablar es este, aspectos clínicos del trasplante renal, dónde estamos y qué nos falta. Ya todos sabemos que el trasplante es un regalo, que es lo que más mejora la calidad de vida del paciente. Nosotros nos abocamos mucho a hacer estimular la donación con donantes vivos, no solamente cadavéricos, ¿verdad? Pero tenemos la dificultad de los escasos donantes como lo tienen todos ustedes también, o bueno, algunos, esta juela ahí, ¿verdad? Bueno, la historia es importante. Nosotros comenzamos los trasplantes hace 35 años, ¿verdad? En forma, vamos a decir, más regular, pero esto cuesta mucho en un país en donde la salud no era y no sigue siendo la prioridad, ¿verdad? Nosotros legislativamente, nuestra legislación fue en 1998, pero comenzó a ser efectiva con el presupuesto recién en el 2000, o sea, tenemos 25 años de legislación que no podemos aplicarla plenamente. Para que se ubiquen en el contexto, tenemos una población aproximada de 7.500.000 habitantes, tenemos 406.000 kilómetros cuadrados, que es chiquitito en comparación a todos los países de la región. Tenemos 2.500 pacientes en diálisis, números de abril de este año. Tenemos 5 centros de trasplantes generales, siendo que solamente 3 están operativos, activos para trasplante renal, y 2 de ellos son los que más realizan, ¿verdad? El número de trasplantes por año va entre 35 a 50 en el mejor de los casos. Número de trasplantes, no estamos hablando de por millón de habitantes, y realizamos trasplantes de corazón, riñones, hepáticos en forma esporádica, córneas, huesos, tejidos. Actualmente nuestra tasa de trasplantes por millón de habitantes generales es de 5.5 y trasplantes renales estamos en torno a 4.5 por millón de habitantes. Cuando hablé de la historia, para que ustedes se ubiquen un poquitito, voy a hablar de los últimos 10 años así rápidamente para que se ubiquen en el contexto, ¿verdad? Hemos aumentado el número de pacientes que hacían trasplantes renales y que pasaron a ser sometidos a trasplante renal. Lógicamente, en el 2020 con la pandemia tuvimos unas tasas catastróficas, ¿verdad? Porque el sistema de salud estaba bloqueado, ¿verdad? Que no ocurrió en todos los países, pero el nuestro fue así. Bueno, aquí no se puede ver muy bien, pero realmente hace 15 años nosotros no figurábamos en esta estadística. En los últimos 10 años comenzamos a figurar. Todavía no tenemos números óptimos, pero esto es parte de un proceso, ¿verdad? Y el proceso de trasplante renal va muy de la mano con el desarrollo de la nefrología. En los últimos años, la nefrología en el Paraguay se ha desarrollado muchísimo, mayor número de pacientes, mayor número de centros de diálisis y diálisis peritoneal, que antes prácticamente no se hacía, descentralización de los centros de diálisis, y con eso también adviene la calidad de diálisis. Realmente antes teníamos centros con una pésima calidad de diálisis, entonces los pacientes eran intrasplantables, ¿verdad? El progresivo aumento en el número de nefrólogos en el país, eso es una tarea que lo venimos realizando en los últimos 15 años también, el de formar nefrólogos, el de que estos jóvenes vayan a los centros periféricos que nos ayuden, porque cuando yo llegué a Paraguay éramos 21 nefrólogos, ¿verdad? Bueno, y ahora estamos en torno a 70 nefrólogos en todo el país. Entonces ustedes se pueden imaginar lo que es hacer nefrología, trasplante, coordinación en un país con estos números, ¿verdad? Bueno, tenemos aproximadamente 100 pacientes en lista de espera. En realidad nosotros actualmente para acceder a la lista de espera los pacientes tienen que tener tipificación HLA.
Y la tipificación HLA no es para todo, porque viene faltando. Entonces, solamente hay una restricción en el número de pacientes. Tienen que tener todos los estudios, tienen que estar en óptimas condiciones y tienen que estar en condiciones de ser llamados hoy para ingresar en la lista. Entonces, eso también nos retrasa la entrada en lista de espera, ¿verdad? Entonces, tenemos actualmente un mayor número de pacientes añosos en diálisis. ¿Qué nos obliga esto? A también nosotros mejorar nuestra calidad de atención y optimizar nuestros trasplantes, ¿verdad? Anteriormente, nosotros trasplantábamos solo pacientes jóvenes, asegurando, optimizando la victoria, vamos a decir, con los trasplantes, pero la exigencia del público es cada vez mayor y entonces necesitamos trasplantar pacientes de mayor edad. Antes no trasplantábamos pacientes mayores a 50 años, ¿verdad? Y hoy en día estamos haciendo 60 y hasta 70 años, ¿verdad? Bueno, así como ustedes ven, el desarrollo de la nefrología han aumentado el número de terapias de pacientes en diálisis, que podemos decir, tenemos que invertir, eso, sabemos todo ese proceso, ¿verdad? Solo que cuesta eso. Imagínense que tenemos que mejorar el número de nefrólogos, tenemos que mejorar la calidad de diálisis y bueno, ahora estamos abocados en aumentar el número de trasplantes, ¿verdad? Y para eso también necesitamos la ayuda de ustedes, ¿verdad? Seguimos teniendo, ahora tenemos actualmente 40 centros de diálisis y seguimos teniendo 3 centros de trasplante. Bueno, ¿y por qué tenemos eso, verdad? ¿Qué nos falta hacer, verdad? Tenemos que desarrollar los equipos de trasplante. En eso nos estamos abocando, hemos implementado el programa de coordinadores de trasplante en la mayoría de los hospitales, solo que los coordinadores necesitan ganar dinero, necesitan tener un contrato y el sistema sanitario no asegura eso, entonces esta es una gran limitante. Solidificamos los equipos de trasplante ya existentes. Esto es importante. Los equipos de trasplante que nosotros tenemos, tratamos de que optimicen sus recursos, que mejoren su calidad de atención, que nuestros cirujanos sean óptimos, que se capaciten más, que los nefrólogos sean más, que los terapistas nos ayuden más. Y todo eso lleva muchísimo tiempo. Entonces es más o menos cuando uno piensa que pasó un obstáculo y piensan hacer más, vienen otros obstáculos más que tenemos que ir sobrellevando. Se implementó la donación multiorgánica en los últimos años, cardio, hepato, renal y otros. Fortalecimos las legislaciones de trasplante porque tenían algunos huecos y no lo podíamos implementar plenamente. Y constantemente nos estamos ocupando de la formación de especialistas en las diferentes áreas, nefrológicas, cirujanos, diferentes especialidades, coordinadores, inmunólogos y otro. La distribución gratuita de los medicamentos, antes no lo era, ¿verdad? Ahora sí tenemos esto. Hemos fortalecido los estudios inmunológicos y el INAT, donde está el doctor Melgarejo, cada vez se viene fortaleciendo más, también con la ayuda de todos los colegas, ¿verdad? Bueno, aquí para que ustedes tengan una visión, hablamos del el aumento del número de pacientes en diálisis a nivel país a lo largo de los 10 años, pero ustedes ven que el número de trasplantes es muy deficiente. En el 2021 hicimos 34 pacientes 34 trasplantes nada más, ¿verdad? En el 2022, 32, y bueno, hasta ahora lo que va del año, 6, ¿verdad? Entonces son números horribles, ¿verdad? Uno quiere mejorar esto y no es tan fácil como hubiésemos querido. Sí tenemos, nos abocamos mucho en estimular la donación emparentada o fomentar el trasplante con donantes vivos y eso es un programa a nivel nacional, pero que no todos los hospitales fomentan eso. Entonces, a mí, que yo preparo pacientes para trasplante, me llegan los pacientes sin ningún estudio y es comenzar todo de cero. Cuando hablamos del trasplante cadavérico, ¿verdad? Todos sabemos el proceso de la donación. Está todo aquí escrito, plasmado, ¿verdad? Solo falta implementar esto en forma efectiva en nuestro país, ¿verdad? Y para esto necesitamos el apoyo institucional o de las autoridades sanitarias, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero cuesta un poco, ¿verdad? Bueno, aquí ya hablamos del total de trasplantes por millón de habitantes, ¿verdad? En el 2022 estamos más o menos por 5.5, con respecto a los trasplantes renales estamos en torno de 4.4, ¿verdad?
y los trasplantes cadavéricos en torno de 3.6. Lógicamente, tasas bajísimas, ¿verdad? En comparación a nuestros hermanos españoles, ni punto de comparación, ¿verdad? Entonces, pasando a esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta en el Paraguay? Nos falta mucho. Tenemos la misión, tenemos la visión, tenemos el cronograma y tal vez nos falta un poco más de apoyo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Concretamente, apoyo institucional del Ministerio de Salud Pública, pero real. Nosotros tenemos, cuando nos vamos, hacemos lobby, no piensen que nosotros nos quedamos quietos y que no somos insistentes, ¿verdad? Aquí Gustavo le va a decir, vivimos en el Ministerio de Salud pidiendo recursos y todo eso, ¿verdad? Y mucho se ha mejorado, pero falta más, ¿verdad? Falta priorizar los programas de trasplante a nivel nacional, ¿verdad? Ya sea público o privado, ¿verdad? Y privado. Tanto para la realización de los trasplantes como también para que los centros de terapia intensiva prioricen el trasplante, avisen cuando hay un donante. Falta implementar efectivamente la ley. Nosotros tenemos una ley que dice que todos somos donantes, pero resulta que vamos otra vez a preguntarle a la familia, ¿quieren donar? Y la familia nos dice que no, ¿verdad? Entonces, es una gran limitante, ¿verdad? Y nadie se anima a ejecutar la ley, porque en ese caso, ¿quién va a ser la víctima? El coordinador, ¿verdad? Entonces, esa es una limitante que requiere toda una reglamentación y que poco a poco venimos trabajando. Falta fortalecer los programas de trasplante activos, tanto con donante vivo como cadavérico, que lo venimos haciendo, ¿verdad? Falta mejorar el sistema de detección de donantes. Ustedes ya lo hablaron, los diferentes puntos, ya lo habló Joel, ya lo habló Gustavo, lo hablaron todos. Esta problemática que ustedes tienen en tasas que no les satisface, para nosotros son aún peores, ¿verdad? Falta concienciación de la población sobre la donación de órganos. Y hoy justamente discutíamos con Joel que sí, que no. Él dice solamente la parte sanitaria. En realidad nosotros, nuestra idiosincrasia en el país, nos hace notar que sí, que la población es muy reacia a la donación de órganos y tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Esa es la realidad en nuestro país, ¿verdad? Falta capacitación del equipo médico, tiene que haber más gente, ¿verdad? Más gente que quiera hacer, que lo haga y que lo haga bien, ¿verdad? Entonces falta fomentar el compromiso del personal sanitario hacia la donación. Eso que ya dijimos, tanto en los hospitales que son captadores, en los que realizan. La gente que actualmente trabaja en trasplante es un orgullo para nosotros como paraguayos, ¿verdad? Porque lo hacen heroicamente, pero se van a cansar. Y se van a poner viejos, como todos nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que formar gente joven, ¿verdad? Falta modernizar los protocolos de trasplante, de detección, asignación y los operativos de trasplante. Ahí podemos hablar de miles de cosas, ¿verdad? Falta implementar un control de calidad del proceso. Todo lo que se hace debe ser controlado, tener un control de calidad, ver por qué no se hizo, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Eso es algo que en el hospital en donde yo vengo trabajando, después de cada trasplante se hace una reunión clínica, se ve qué faltó, qué hicimos mal, qué hicimos bien y tratamos de mejorar lo que faltó, ¿verdad? Bueno, en cuanto al desafío, nosotros decimos el reto principal es conseguir donantes, concienciar a la población y descentralizar los centros de trasplante. No solamente, no podemos quedarnos con 2 o 3 o 4 o 5 centros de trasplante, debemos tener más centros de trasplante a pesar de ser un país pequeño, pero eso va a animar a los diferentes hospitales a convertirse también en hospitales donantes. Como dije, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos la famosa cascada de la donación y necesitamos implementarla realmente, ¿verdad? Ante una alarma de un donante y de un trasplante, esto tiene que ser algo que funcione normalmente, no tiene que ser ni anecdótico ni tiene que ser tampoco algo que desgaste demasiado, ¿verdad? Si está todo organizado, sale mucho más rápido. En cuanto a la lista de espera, tenemos informatizado en parte. Entonces, falta informatizar la lista de espera en forma total, tal vez asignarla por software. Lo hacemos, pero más o menos, porque no todos los pacientes tienen tipificación HLA. Entonces, a la hora de asignar, nosotros seleccionamos
10 o 15 pacientes más cercanos y entre esos hacemos, no es para toda la población. Entonces, tampoco no es un programa 100% efectivo, real y transparente, ¿verdad? Hablamos de la lista de espera más humanizada, ¿verdad? Considerar también a esos pacientes que tienen situaciones especiales, los más añosos. En épocas pasadas era muy fácil decirle a un señor de 60, 65 años, vos ya no tenés caso, ¿verdad? Ya en diálisis te vas a morir, ¿verdad? Hoy no, hoy los estamos trasplantando con todo lo que eso implica, ¿verdad? Y cuanto más nos acercamos a esa edad, por supuesto que vamos a trabajar más en eso, ¿verdad? Bueno, entonces, tal vez hablar de lo que es la donación altruista, donación cruzada o trasplante con ABO incompatible, ¿verdad? La evaluación y selección inmunológica, ¿verdad? Hoy hablaron de que es importante, no es importante. Para nosotros es muy importante el sistema inmunológico y tenemos déficit en esto, ¿verdad? Actualmente tenemos una persona que estaba súper bien formada, que era una seguridad para todos nosotros y le ofrecieron un mejor contrato en los Estados Unidos y se fue, ¿verdad? Y nos quedamos con personas que también trabajan en eso, ¿verdad? Pero nos quedamos con un soldado menos, ¿verdad? Soldados, ¿verdad? Bueno, el doctor Casadei nos acompaña hace años en el proceso de formación y de optimización y de formación de trasplantes en Paraguay. Así que muchísimas gracias también, doctor. Aprovecho para agradecer eso públicamente. Yo creo que toda la comunidad nefrológica reconoce ese trabajo que usted ha hecho en Paraguay, ¿verdad? Bueno, vayamos. Selección del receptor. Como les dije anteriormente, antes éramos demasiado exquisitos con el tema de los receptores, ¿verdad? Hoy en día nos estamos ampliando más, principalmente en el hospital en donde yo trabajo, ¿verdad? Estandarizamos los procesos, las contraindicaciones las volvimos a ver, aquellas que son relativas, absolutas, temporales, ¿verdad? Mejorar eso y aquel paciente que ya no tenía posibilidades, ahora sí le incluimos, hacemos evaluaciones más específicas de pacientes con obesidad, pacientes panvasculares, cardiópatas, etc. Y situaciones especiales, ¿verdad? Receptores añosos, cardiópatas, pacientes con hepatitis B, C. Y actualmente tenemos pacientes HIV positivos en espera de un órgano y lo vamos a hacer en cualquier momento, ¿verdad? Entonces ya depende de que nos den los órganos nomás, ¿verdad? Entonces los protocolos de sensibilización que venimos realizando, ¿verdad? Hacemos de sensibilización a pasos pequeñitos, pero lo venimos haciendo, ¿verdad? Y esta es una foto de una paciente un poquito mayor de 67 años que se trasplantó y tiene una excelente evolución, a pesar de que todos se reían todos de nosotros cuando dicen, a tu viejita le vas a trasplantar, a nuestra viejita le trasplantamos, ¿verdad? Fomentamos el trasplante con donantes vivos. Él es un médico con una patología muy rara, ¿verdad? Y bueno, el hermano le donó y hoy estamos en excelentes condiciones, ¿verdad? Selección del donante cadavérico, lógicamente también ahora cada vez nos volvemos menos exquisitos. Había un tiempo en el que pacientes mayores a 50 años simplemente no se aceptaba, ¿verdad? Y hoy se revé todo eso, ¿verdad? Nos abrimos más, pero eso lleva su tiempo. Abrir la mente de los compañeros, de los colegas, trabajar en eso, demostrar y sobre todo poner todo a disposición. Porque nosotros hablamos de patologías más complejas, ¿verdad? De hacer trasplantes más complejos, pero eso implica mucha infraestructura y apoyo institucional. No te podés meter en algo que no va a tener un respaldo a nivel institucional, que sería un paciente crítico mayor y no tener terapia intensiva, por ejemplo, ¿verdad? Entre otras cosas. Bueno, en cuanto al tipo de cirugía, esto realmente es algo que nos lleva tiempo, ¿verdad? Formar gente en el área quirúrgica, ya sea para la ablación o para el implante, ¿verdad? Venimos trabajando en esto, constantemente estamos formando jóvenes que nos puedan reemplazar cuando ya no estemos o que por lo menos podamos trabajar menos, ¿verdad? Entonces vamos a ir pasando y bueno, y nos animamos a cosas que antes no hacíamos, por ejemplo, pacientes obesos, cardiópatas, fumador, bueno, colega médico también, pacientes con hiperparatiroidismo secundario, con vasos totalmente calcificados, ¿verdad? Este chico tiene 25 años.
y tiene 17 años en diálisis, ¿verdad? Bueno, una niña pequeña, ¿verdad? Con malformaciones congénitas, pacientes hipersensibilizados, pacientes añosos como los que ya cité. Y aquí descubrimos un tumor renal en un paciente que hicimos la ablación, la tumorectomía, y el paciente se quedó con el riñón, ¿verdad? Está en seguimiento oncológico hasta ahora y bueno, los resultados los vamos a ver probablemente en 5 o 10 años, ¿verdad? El desarrollo tecnológico para nosotros es importante en materia de quirúrgica también, ¿verdad? Tal vez hablar de lo que es la ablación robotizada. Tenemos un colega que lo hace, ¿verdad? Pero lógicamente tiene un costo mucho mayor, ¿verdad? Y ya sería un poco más VIP, vamos a decir, en el trasplante. Pero es algo que pega, le gusta a alguna gente y bueno, si lo pueden pagar, ¿verdad? El mantenimiento del órgano con una máquina automatizada, ¿qué nos podría ofrecer? Nuestros tiempos de isquemia fría no son muy prolongados, tenemos como máximo ya 15 horas, pero en promedio son entre 6 y 12 horas, ¿verdad? Entonces, es una opción, queremos el juguetito nuevo, ¿verdad? Pero necesitamos mejorar primero otras cosas, ¿verdad? Capacitación y afianzamiento de los profesionales, programas de capacitación continua del equipo quirúrgico, nefrológico, de enfermería, psicólogos. Tenemos un alto porcentaje también de pacientes que antes perdían los riñones porque no venían a su consulta. Ahora los llamamos por teléfono, le decimos por qué no están viniendo, le llamamos a sus familiares, etc. Hay todo un programa de seguimiento de estos pacientes. Y bueno, fomentamos también la investigación, que es algo que no podemos dejar de lado. Queremos publicar nuestros trabajos, a pesar de que a veces nos falta tiempo. Y bueno, esa capacitación multidisciplinaria no solamente es del equipo que participa directamente en el trasplante, sino también los que indirectamente colaboran con nosotros, ¿verdad? Y que nos brindan su apoyo, sin los cuales no podría ser posible el trasplante, ¿verdad? Tenemos una crisis, ¿verdad? Que es la biopsia renal, ¿verdad? Y hablar de los marcadores inmunológicos a nivel renal. Este es un gran déficit que nosotros tenemos, prácticamente no tenemos biopsia, o las que tenemos son muy básicas, y cuando necesitamos complejizar, mandamos a Formosa, mandamos a Posadas, mandamos a Buenos Aires, para que nos den un mejor diagnóstico de la situación y poder hacer un seguimiento mejor. Como conclusión, podemos decir que Paraguay ha avanzado en materia de trasplantes, que necesitamos decisión política de apoyo al trasplante e inversión. Nos faltan recursos. Mucho se ha mejorado, pero el INAT tiene recursos insuficientes, o por lo menos no son en forma sistemática. Faltan fuertes campañas de concienciación a la población general y sanitaria, ambos, sanitaria y a la población general. Fortalecer los diferentes programas de trasplantes, no solamente el programa de trasplante renal, sino también el cardíaco. Bueno, queríamos hacer también reno pancreático hasta que le escuchamos al doctor, ¿verdad? Bueno, ahora ya queremos el chip nomás ya, ¿verdad? Bueno, direccionar la atención a los puntos críticos, la biopsia, la inmunología, ¿verdad? Entonces, capacitación constante del personal, y sobre esa capacitación también no va solamente por enseñarle más técnicas o medicinas, sino también estimularlo y enseñarle que hay algo más que ganar plata, ¿verdad? Que es la necesidad y que puede ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? Así como nosotros, yo estoy segura que cualquiera de ustedes habrá recibido un ofrecimiento de ir a trabajar en el extranjero, pero decidió quedarse en su país para hacerlo mejor, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que también nosotros tratamos de transmitir a nuestros colegas, porque es impresionante la fuga de cerebros que tenemos, ¿verdad? Actualización de los recursos tecnológicos utilizados en trasplantes y bueno, mucho por hacer. Este es el hospital en donde yo trabajo, el Instituto de Previsión Social. Este es parte del equipo de trabajo. Aquí tenemos cirujanos, personales de enfermería y nefrólogos. Y bueno, es el equipo de trabajo y esta es mi segunda casa. Por último, contarles que estamos también organizando un congreso a realizarse del 3 al 4 de noviembre en Paseo Galería, y les pedimos que reserven esa fecha y los esperamos con mucho cariño. Así que muchas gracias.
Hola. Bueno, Gloria, gracias por tu presentación. No, creo que no respiraste. Sí, para que puedan irse temprano. Yo te quiero hacer una consulta. Veo que está concentrado en Asunción, que tienen 3 programas que trabajan en simultáneo, evaluación y procuración. ¿Qué pasa con la región paranaense con esto? Con Encarnación, que es una ciudad que ha crecido un montón, que tiene buen número de población. En un principio, cuando empezamos a hacer trasplante en Posadas, tuvimos un acercamiento. No sé, ¿estabas vos ya en el INAT? Sí. Estaba Espinosa. Pero hoy ya, o sea, trabajábamos ya también. La pregunta concreta es cómo está la accesibilidad de los del norte del país al trasplante renal. Si tienen pacientes en lista de espera acá de Encarnación, sí, y tenemos. Si se trasplantan, y ¿qué prefieren ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Que van a seguir fortaleciendo Asunción o van a regionalizar el proceso? Lo que más nosotros queremos es fortalecer los programas de ablación y de captación a nivel periférico para después fortalecer los programas de trasplante. Vemos todavía como un poco lejano que se puedan desarrollar los trasplantes, vamos a decir, en otras cabeceras departamentales, ¿verdad? Pero no imposible. Eso es decisión del equipo y es decisión un poco política también, ¿verdad? Porque una vez que se ponen los recursos, se lleva al personal y se puede hacer. Todo se puede hacer, ¿verdad? Depende de la decisión, ¿verdad? Campanita. No te quiero, tipo, Pascualito, ¿no? Sí, ¿dónde está? ¿Quién dijo Pascualito? Una hora más, respeto a los que ¿en serio? Bueno, ¿es el que primero sale? Sí. ¿Y él qué es? Él está, hoy le han hecho el martes, corral. Oye, Raquel, está. Che, qué bien la bomba. Sí. Hoy. Sí. Él es el marido de Esma, ¿corrales? ¡Oh, mirá! Sí, Vegar, ¿cómo era la Bregar? Bregar, ¿no? Bregar. Sí. Hace un montón de años. 2. 5 años nada. ¿Cuánto pesaste, Guarín? 70 ahí. ¿Con cuánto te había sido? 71, ¿no? 71 y Madrid. ¿La presión cuánto tiene? Sí, ¿qué pasó? ¿Hubo problema? Pasa que éramos unos menos. Éramos unos menos y bueno, era un ritmo que no se podía. Quería decir una cosa, Nacho. ¿Cuánto pensaste? De todo lo que dijiste que estuviste bárbara, hay un punto muy importante. Había sido con que todavía la población ¿la presión no cuánto cree en tenés? trasplante. 14. Te digo que a nosotros nos pasó, cuando empezamos a trasplantar, y decime a la sociedad nuestra que la muerte cerebral era muerte. Y eso, la conciencia de la población... No traigas tanto peso así. Aprovechamos que estás en 80. Sí, no, por eso, como maestro alcohólico, bajamos siempre hoy. Vos, el año que viene hace 100, las redes sociales ya entran por eso. Número. Y segundo, lo que hicimos, eso de la que no sirvió, el consentimiento presunto, no sirvió.
Nosotros no teníamos consentimiento. Después tuvimos hace 3 o 4 años consentimiento. La aguja no cambió porque nadie le va a obligar a una persona, no te anotaste, tenés que ser donante. No sirvió. ¿Qué es lo que sirvió? Perdón. Sirvió también que en todas las elecciones se le consulta, además de votar, al paciente si quiere ser donante. Entonces ahí se va formando. Muy bien las condiciones. Nosotros tenemos, lo dijo muy bien Malana acá, el problema de nosotros de no pasar los 13, 14 o 15 donantes por millón no es un problema de la sociedad, porque la sociedad es donante en la Argentina 85-90%. Es gestión. Todas esas cosas que dijiste. La ley 27447, ley Justina, la negativa familiar disminuyó a un 10%. Disminuyó un 10%, de un 60% que tenía de promedio el país. Y hoy 73 contra 0. Sí, yo tengo 0 negativa. Tengo mi negativa, ¿sabe dónde tengo? Menores de 18 años, que todavía siguen decidiendo los pacientes, los padres. Saqué los artículos de la presentación. El donante, esto es un donante presunto, la ley Justina sigue siendo un donante presunto. Hasta ahora estoy bien. Digo una pequeña cosita, es que la ley Justina, primero, es muy exitosa. Es una ley que teníamos miedo, porque no existe en otros lugares del mundo, de que íbamos a chocar. Es muy exitosa en Argentina. Y lo segundo, lo que dijo en estadística él, es el aumento de donantes que tenemos y de órganos, gracias a la ley, a la estadística. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, se le explica y se aferra a la ley. No hay ninguna chance. Sí, quiere verla, vaya a hablar con un juez. Nosotros no cumplimos la ley. Si yo le digo a usted, la ley no puede pasar el semáforo en rojo. Ah, no, pero yo quiero. No existe, es la ley. Y, ¿Me puede dar los remedios de cosas? Cuando empiece el mes, el lunes que viene. El lunes o miércoles. Con los pacientes que están en lista de espera. Nosotros somos intermediarios. Ese paciente después se suicidó. Me llaman a mí. ¿Cuánto pesaste? ¿No te acordás? 60, 150. Respetemos lo que dejó firmado. ¿La presión te acordás? ¿Ah? ¿La presión te acordás? No. No. Y el hígado. Pero la familia no tiene conflicto cuando se sabe. ¿Cómo anda? Con la donante de las historias, los casos que tuvimos de limitación del esfuerzo que tuvieron. Para estar el expediente dos formularios lo pueden llenar. Dos formularios para estar acá el expediente. ¿Qué formularios? Para renovar el expediente. Ahí dieron dos proyectos que Dámelo. Yo trato, vamos a decir, lo privado. En mi caso, yo tengo, a hoy a la fecha tengo 188 pacientes registrados en toda la provincia de Corrientes. Tengo una tasa de muerte por parada cardíaca o donante tejido que mejoré muchísimo adaptándome a lo que hizo Misiones. Es raro que te pidan formulario para eso. Claro, está en todos los casos de la rehabilitación. En contra de lo que decía Joel y lo que dice. ¿Pero para qué te piden Yo esto? hice un trabajo en Asturias. Si ya lo estoy haciendo por medicación del tocó. No decir. ¿Quién te pide? Hay un... ¿Pero para cuál remedio? Para el expediente, porque el expediente es como el fábrica. Todo mi hospital. Salvo en alguna Y institución. si lo hago por medicación del tocó, es raro. ¿Me pidió? Porque el 27 se le vence. No, la procuración. Y si a consultar y me dice, más vale que lo La haga procuración. ahora. Me dio un papel.
Na América Latina, há 10, 15 anos, a grande maioria dos países cambiou a forma de consentimento e passou para, por exemplo, Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile. E a taxa de donação na América Latina é a mesma. Então, se fosse só este problema, ninguém no mundo teria este problema que estaria resolvido por uma lei. Por que se continua tendo em todo mundo faltar donante se a lei resolve? A lei não resolve nada. Isso... ¿Cuánto pesa? Uruguay, 82. ¿Cuánto? 82. Nosotros tenemos 45 y no lo tenemos. O sea, 82. 45 es más grande que 40. ¿Por qué está? ¿Quieres hablar algo?